Hola, ¿qué tal Silvia? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal Tatiana? Hola, buenos días. Pues estamos aquí con las autoras de Estrella sobre Seúl, que es el desenlace, como ya sabéis, de Seúl al cielo, esta trilogía de los Rex que tanto estamos esperando muchos los lectores y en este año tan raro, que con menos presentaciones o casi sin presentaciones, por lo menos las podemos tener por aquí virtualmente. Pues sí, la Genial. verdad que nos ha dado pena. Claro, de lo que fueron los lanzamientos de los dos anteriores a este, que casi un poco más frío, ¿no? Pero aún así, habréis sentido el cariño de los lectores cuando han ido a buscarlo a las librerías. Eso sí, eso siempre. Pero bueno, da pena igualmente, sobre todo porque ahora que ya nos habíamos acostumbrado un poco y que ya empezábamos a disfrutarlo, siempre lo disfrutas, ¿vale? Pero quiero decir, sin tantos nervios y pudiendo hablar un poco más con la gente, pues da pena no poder hacerlo este año. Pero bueno, Y ahora que por fin ha llegado el desenlace, ¿cómo ha sido esa descarga de por fin contar la historia que habéis planificado durante tanto tiempo? Pues la verdad que estamos súper contentas porque teníamos ganas de terminar, de poder ofrecer ya la última parte de la historia y queríamos ver un poco la reacción que iba del público y queríamos, por un lado jugábamos con la baza de que sabíamos que quien iba a leer Estrellas sobre Seúl ya venía de haber leído al menos de Seúl al cielo y tenía cariño a los personajes. Y entonces en ese sentido sabíamos que estaba dirigido a nuestro público más objetivo posible, pero por otro lado no queríamos decepcionar y queríamos que fuera satisfactorio, que les gustase mucho y por ahora, la verdad, lleva 3 semanas a la venta, más o menos. Estamos contentas porque hemos recibido muy buen feedback de todos los que lo han leído. ¿Y qué ha sido lo más difícil de escribir la tercera parte? Porque dicen que empezar siempre es difícil. El libro de medio de la trilogía, en vuestro caso, fue un libro muy particular, porque no era el centro de la trama, sino era una precuela. Pero ahora por fin contéis el desenlace. ¿Qué ha sido o cuál ha sido el mayor reto a la hora de escribir este punto y final de la historia? yo creo que probablemente, o por lo menos para mí, el mayor reto ha sido que hemos tenido menos tiempo para escribirlo. Nosotras tardamos mucho en escribir De Seúl al cielo. Luces en el cielo sí que es cierto que lo escribimos más rápido, pero como tú dices, es un libro un poco particular, tiene una estructura un poco más sencilla, pero Estrellas sobre Seúl sí que queríamos que se pareciera un poco más a De Seúl al cielo a nivel narrativo. Entonces, eso, el contar con menos tiempo, por lo menos a mí me causaba mucha inseguridad. Silvia lo sabe, que llevábamos prácticamente la mitad del libro escrito y yo todavía no terminaba como de verlo todo, ¿sabes? Yo creo que es por eso, porque habíamos dedicado mucho tiempo a De Seúl al cielo y me parecía que este se iba a quedar cojo, pero es cierto que luego, poco a poco, conforme fuimos terminando de pulirlo, pues al final me encantó la historia, para qué mentir. Lo que dice Tatiana es verdad. Probablemente ahora mucha gente dice que es el mejor de los tres. Nosotras siempre tenemos un cariño especial a De Seúl al cielo, obviamente, pero también consideramos que probablemente sea el mejor de los tres, pero nos costó darnos cuenta de eso y es porque veníamos de una experiencia muy distinta, excluyendo Luces en el cielo, que como dice Tatiana, por su propia naturaleza lo habíamos escrito de otra manera y lo habíamos planificado de otra manera. Veníamos de una experiencia muy distinta con De Seúl al cielo. Veníamos de años y años recreándonos en la historia, recreándonos en las escenas, en los personajes y de tenerlos totalmente interiorizadas. Y nos costó cambiar el chip y ser conscientes de que, bueno, Tatiana dice que no teníamos mucho tiempo y es verdad que en nuestro día a día no teníamos mucho tiempo, pero nos costó 1 año y pico terminarlo, en realidad es bastante, pero aún así me decía que iba todo bastante rápido, que no era comparable al proceso de creación que había tenido De Seúl al cielo. Pero yo creo que también la experiencia ya como escritoras y un poco ya conocer también cómo conocíamos a los personajes es lo que permitió que pudiéramos hacerlo en ese tiempo, pese a que no teníamos tanta disponibilidad como cuando escribíamos las primeras entregas. Estáis hablando, que es muy interesante, de lo distinto que fue afrontar cada libro, porque es verdad que a nivel argumental son muy diferentes. Incluso la línea temporal no es de una trilogía tradicional. Para los recién llegados que no tengan ni idea de qué va la trilogía, ¿en qué consiste este universo de Seúl al cielo y a dónde llega esto ya sobre Seúl sin hacer mucho spoiler? Para un recién llegado, vamos, que alguno habrá.
esta es una trilogía ambientada en Corea del Sur y en el universo del K-pop, o sea, del pop coreano, que es el fenómeno mundial que en los últimos años para esta parte ha adquirido tanta relevancia. Y sin embargo, no es una historia que solo puedan leer las personas que conocen sobre este fenómeno o que están acostumbrados a consumir productos provenientes de Corea del Sur, como las series de televisión o el propio pop coreano, sino que está abierto a cualquier lector que tenga interés en leer una historia juvenil, de amistad, de romance, con un poco de intriga. Y en principio está compuesto de 3 novelas. La primera, que es como la novela base, es De Seúl al cielo, que se publicó a finales del 2018. Después tiene Luces en el cielo, que está ambientado unos años antes y podría ser una precuela, que es la novela más independiente de las 3 y la más cortita, que está aquí. Es más cortita porque De Seúl al cielo, como podéis ver, es una novela bastante más gordita. Y luego la última, que es de la que estamos hablando hoy un poco más, que es Estrellas sobre Seúl, que también es gordita, es ya la secuela definitiva, que se remonta a 2 años después del final de Seúl al cielo, y que es el cierre de la historia de estos personajes. Y para esa persona que acaba de aterrizar en el planeta Tierra y que coge Estrellas sobre Seúl sin conocer la historia previa, ¿es fácil seguir la historia o conviene empezar por los anteriores? A ver, yo creo que se puede leer el libro perfectamente sin haber leído los anteriores. Siempre lo decimos que se pueden leer individualmente, pero sí que es cierto que igual Estrella sí que depende un poco más de haber leído De Seúl al cielo, no tanto Luces en el cielo, pero se puede seguir. El problema es que yo creo que la gracia, o sea, lo que lo hace más especial es todas las referencias a toda la historia. Entonces, eso si no has leído los anteriores, pues te lo pierdes. ¿Cómo comienza la historia de Estrellas sobre Seúl? ¿En qué punto encontramos a Rex, por ejemplo, que es Estrellas sobre Seúl comienza 2 años después del final de Seúl al cielo. Tenemos a los personajes otra vez un poco repartidos por el mundo. Bueno, por el mundo, realmente todos están en Corea, menos uno que es Dani, que está todavía en Inglaterra, pero poco a poco se van juntando otra vez en la capital de Corea del Sur. Han cambiado mucho sus vidas, obviamente, y pues eso, vemos lo que ha pasado en esos 2 años y a dónde los lleva a partir de ahí. Y de todos estos personajes, que además es una novela muy coral, con distintas voces narrativas, muy diferentes entre sí, que tampoco se repiten entre los libros, que vais alternando con distintos protagonistas. ¿Ha habido algún personaje que os cueste más desarrollar? Lo que habléis, por ejemplo, antes de cuando estáis escribiendo Estrellas sobre Seúl, que os costó coger el tono. ¿Cuál ha sido el personaje que más os ha costado encontrar la voz? Para esta tercera probablemente sería el personaje de Hyun-soo, que como dices, en esta historia, aunque siempre más o menos son los mismos protagonistas, va cambiando las voces narrativas y cae el protagonismo más fuerte va variando de cara a cada uno de los 3 libros. Y entonces, en este tercer libro, Hyun-soo es narrador. Hyun-soo es uno de los miembros del grupo Rex, que es un grupo masculino compuesto por 4 miembros, un grupo de K-pop, y en el primer libro no tenía voz narrativa y lo conocíamos un poco solo desde el punto de vista de Jae, que sí que era narrador y era su mejor amigo. En el segundo sí que tuvo ya voz narrativa, cogió más protagonismo, pero claro, el segundo libro, Luces en el cielo, está ambientado varios años antes y son todos adolescentes. Entonces ahí conocimos a un Hyun-soo un poco distinto, a un Hyun-soo de 16 años. Entonces, el reto en esta nueva novela, en Estrellas sobre Seúl, el verdadero reto con este personaje vino en volver a darle voz narrativa, volver a darle protagonismo, pero de repente tenía 26 años, no 16. Así que queríamos que siguiese siendo la misma persona, que el lector lo reconociera, pero a la vez que se notara ese cambio que cualquiera podemos sufrir de los 16 a los 26 años, obviamente. Entonces queríamos un poco jugar con eso, con las diferencias entre ya ser un hombre joven, pero un hombre de 26 años frente al adolescente de 16 años que era Hyun-soo en Luces en el cielo. Y luego además también yo creo que el propio personaje en sí es el personaje que más contraste tiene entre su imagen pública
y su imagen, digamos, con sus seres allegados. Entonces, eso también es un poco de reto a la hora de escribirlo, que no es la misma la imagen que da a sus fans que la imagen que tiene con sus amigos o la imagen que tiene con gente que, bueno, conoce, pero que tampoco tiene mucha confianza. ¿A qué generación de personajes, me refiero a generación por libro, os sentís más próximas? No sé a qué te refieres. Porque las reacciones, como estáis diciendo, son los mismos personajes, pero han ido cambiando con los años. Son los Sí. mismos, pero no son los mismos, igual que nosotros tampoco somos los mismos cuando va pasando el tiempo. ¿Sentís, ahora que han crecido los personajes, que se parecen un poco más a vosotras? ¿O no tenéis Sí, una vida de idols? no, aparte de que en esa parte no nos sentimos muy identificadas con Hyun-Sung y con sus compañeros, pero sí, lo que en los libros en los que ellos son ya más adultos, tanto en De Seúl al cielo como en Estrella sobre Seúl, sí que tienen unas perspectivas y unas dudas existenciales con las que son más fáciles sentirte identificada, en nuestro caso ya a nuestra edad, aunque probablemente nosotras ya hayamos superado algunas de ellas, porque somos un poco más mayores que nuestros personajes, pero sí que es cierto que el tema de la búsqueda de... sobre todo en De Seúl al cielo se tocaba mucho el tema de qué quiero hacer con mi vida, cuál es mi verdadera vocación, quiero proseguir mis sueños o me voy a resignar a una vida un poco más cómoda pero más segura. En esta Estrella sobre Seúl los personajes ya han dado un paso más. La mayoría ya están estables en sus trabajos, les va medianamente bien y ya buscan otros retos un poco más, más relacionados a nivel personal, con sus relaciones románticas, sus relaciones con la familia, y luego también se toca mucho el tema de arriesgarse, y una vez que estás bastante estable en tu trabajo, dentro de lo que cabe, arriesgarte y dar otro salto más para estar mejor si es posible, aunque sepas que, bueno, tiene esa parte de que el riesgo siempre conlleva esa parte de que puede salirte todo mal. Pero sí, en ese sentido, ya en Estrella sobre Seúl ya han dado un paso más en el que posiblemente ya nos sentamos todavía más identificadas. El librito de Marvel, Estrella sobre Seúl, viene además con unas ilustraciones que se han visto también en redes sociales de personajes. A mí me parece una chulada. No sé si podéis contar algo de cómo ha sido el proceso de creación de estos personajes, la interactuación con la ilustradora, porque desde luego yo creo que uno de los aciertos de esta edición son las ilustraciones. La verdad que sí, estamos súper contentas de haber trabajado con Inma Moya. Fue un descubrimiento increíble y además es que yo creo que el principal acierto es que se nota mucho que Inma es fan del K-pop, y eso se nota tanto a la hora de haber diseñado sobre todo a los personajes, a los 4 personajes protagonistas del grupo, a los 4 Rex, en los detalles de la ropa, en los detalles de sus estilismos, en todo eso, y en las ilustraciones, sobre todo en las ilustraciones de final de los 3 libros. En este libro, en Estrella sobre Seúl, la última ilustración es increíble, es un concierto de K-pop, y todo el mundo que lo ha visto, que conoce los conciertos de K-pop, decía lo mismo en nuestras notificaciones cuando se subió a Twitter. Decían, es que casi puedo escuchar los fan chants, la gente gritando, tan típico de los conciertos de K-pop. La verdad que Inma es una persona encantadora. Hemos tenido la oportunidad de conocerla también en persona, en mi caso 2 veces, Tatiana solo una, y trabajar con ella es un placer. Ojalá pudiéramos volver a hacerlo en otro momento. Pues sí, totalmente de acuerdo. Además de lo que ha dicho Silvia de que conoce muy bien el K-pop y ha sido un acierto, Inma es súper detallista. Siempre en las ilustraciones nosotras le pasábamos un dossier con cosas sobre los personajes, pero ella siempre, siempre, siempre en los 3 libros, y yo diría que prácticamente con todos los personajes, siempre incluía cosas que a nosotras de entrada no se nos había ocurrido incluir en el dossier, pero que le iban al personaje como anillo al dedo. Y la verdad que pues era una maravilla, es que era ver los dibujos, nos poníamos siempre de acuerdo para intentar verlos a la vez o comentarlos por lo menos, y es que era como estar viendo a nuestros personajes sacados de nuestra cabeza en el papel. Así que yo creo que si alguna editorial o los autores nos están viendo y tienen la oportunidad de trabajar con ella, que no se lo piensen 2 veces. Uno de los temas que más interesan a los lectores, que es el salseo puro y duro, no nos vamos a engañar.
La gente tiene mucho interés por las nadadoras de la isla de Jeju, pero hay cosas imbatibles, que es el salseo. Y en cuanto al salseo, seguramente habréis notado cómo las preguntas siempre han ido muy dirigidas a ciertas parejas. ¿Cuál creéis que es la pareja a la que los lectores tienen más ganas en Estrella sobre Seúl? A ver, esta respuesta es muy fácil. Dani y Alex, evidentemente. Yo creo que los dejamos con muchas ganas en De Seúl al cielo de ellos, y es lo que todo el mundo nos ha pedido siempre. O sea, siempre era, ¿vais a escribir una parte después de esto? Porque tenemos que saber lo que pasa con Alex y Dani. Incluso nosotras llegamos a tener un cierto miedo cuando salió Luces en el cielo, de que la gente cambiase de opinión. No voy a decir mucho más, por tampoco hacer spoilers para la gente que no haya leído todavía Luces en el cielo, pero tuvimos ese miedo. Y evidentemente hay gente que ha cambiado de bando, pero no es lo habitual. ¿Y es el único interés romántico que hay en el libro? ¿Va a haber algún triángulo amoroso? No, no es el único interés romántico. Obviamente está... Quien quiera leer sobre Alex y Dani no se va a sentir defraudado porque hay mucho sobre Alex y Dani en Estrella sobre Seúl. Pero también hay otra pareja con bastante importancia. Lo que pasa es que aquí ya es bastante spoiler. Así como Alex y Dani solo hay que leerse De Seúl al cielo para imaginar que esta secuela iba a ir muy enfocada hacia ellos. La otra es algo spoiler. Pero sí, hay otra pareja más, una pareja que incluso llega a convertirse en triángulo en algún momento, que también tiene mucha importancia en la novela y que nos gusta mucho también. Y cuando los lectores os preguntan a través de redes sociales o de presentaciones, ¿alguna vez habrán hecho alguna pareja que os parezca loquísima? ¿Os viene alguna a la cabeza? Pues sinceramente no, porque yo creo que hemos hecho parejas más locas nosotras que los propios fans. ¿Cómo cuáles? Es que en nuestra cabeza sipeamos a mucha gente. A todo el mundo. Que luego no es canon, que luego no llega a ser canon, pues porque en algún momento hay que poner el límite, no puede acabar todo el mundo enamorado de todo el mundo. Entonces, nada nos ha sorprendido realmente. No sé, en realidad sí que ha habido veces que hay alguien que nos ha dicho de parejas que luego no han sido canon, pero que nosotras también separábamos un poco, pero nada nos ha sorprendido así demasiado. Sí que es verdad. Estoy acordando ahora que nosotros nunca hemos llegado a shipear demasiado porque teníamos claro lo que iba a pasar con esos personajes, a Yuna y a Jae de Luces en el cielo. Jae es uno de los protagonistas de la trilogía, es uno de los miembros de Rex, y Yuna es una de las protagonistas de Luces en el cielo, una de las chicas que vive en la isla de Jeju. Nosotras nunca planificamos que esos personajes se enamoraran, pero mucha gente sí. Y eso nos sorprendió porque no estaba enfocado en ese sentido. Sí que es cierto que podía igual a lo mejor parecerlo en algún momento que iba a ir por ahí los tiros, pero no lo pretendíamos. Y sí que es cierto que yo creo que es nuestra pareja no canon, que nosotras nunca llegamos a shipear, que más nos ha pedido la gente. En esto de pedir, que es verdad que cuando es una saga con más de un libro y los lectores están esperando una continuación, es muy habitual para los autores que estéis recibiendo peticiones o teorías que inevitablemente influyen. ¿Ha habido algo respecto a cuando empezasteis a planificar el desenlace o la trilogía al completo? ¿Ha habido algo que gracias o por culpa, no sé qué utilizar, de los lectores haya influido en el desenlace? ¿Algo que no habría sido así de no haber recibido comentarios de los lectores? Así de entrada que yo recuerde, la verdad es que no, porque como acabamos de decir, lo que más nos pedía todo el mundo era que hubiese más de Dani y Alex, y eso nosotras ya lo teníamos pensado, o sea, sabíamos lo que iba a pasar con ellos perfectamente. Tal vez a lo mejor nosotras con De Seúl al cielo intentamos hacer el libro que fuese muy accesible, no solo para gente que ya conociese la cultura coreana, sino para gente que no tuviese ni idea sobre Corea del Sur. Entonces, es cierto que a lo mejor pecamos un poco de quitar demasiadas referencias, y alguna cosa que nos han comentado alguna vez era como que se les quedaba corto de lo que es sobre cultura coreana. Entonces, hemos intentado remediar un poco eso, tanto en Luces en el cielo como en Estrella sobre Seúl. Pero de lo que es la trama en sí, yo ahora mismo, no sé si Silvia
se acordará de algo, pero yo creo que no. No, de la trama no, de lo que dice Tatiana quizás sí. Al principio nos da miedo ser demasiado técnicas, incluir demasiados conceptos que para los fans del K-pop y de los dramas coreanos están súper interiorizados, pero que nos da miedo que pudieran llegar a agobiar un poco a aquellos lectores que no tenían esos aspectos de la cultura coreana tan claros en su cabeza. Entonces nos contuvimos un poco más, pero luego se nos pasó el miedo. Nos dimos cuenta de que realmente de Seúl al cielo estaba siendo bastante fácil de para el mundo y nos contuvimos bastante menos en los otros dos y ya nos metimos más en faena y metimos más conceptos más específicos de lo que implica estar familiarizado con el entretenimiento coreano. Y parece que ha funcionado bien en realidad. Nadie se ha quejado en ese sentido. De lo que hablabais, de cómo habéis recibido los comentarios de los lectores y tomar esas decisiones, una peculiaridad de vuestros libros es que están escritos a 2 o 4 manos, como lo queréis decir. Pero sois 2 autoras para escribir una historia de 3 libros. Supongo que habréis tenido que pelaros a veces, otras veces estaréis muy de acuerdo, lo tenéis clarísimo en la cabeza de las dos. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más fácil de escribir juntas? Una puede decir una cosa y otra la otra, y cada una que diga lo que le salga del corazón. Yo creo que lo más difícil ha sido adaptarnos en cada momento vital de cada una a lo largo de estos años y del tiempo que disponíamos en cada momento cada una, adaptarnos al ritmo de escritura de la otra. Al final, claro, han pasado muchos años y ha coincidido en épocas en las que a lo mejor una no trabajaba o una trabajaba menos horas y la otra trabajaba a tiempo completo o varias cosas a nivel personal, que ha hecho que no siempre hayamos tenido la misma disponibilidad las dos a la vez en el mismo periodo. Y intentar adaptar eso, aprender a adaptarnos un poco a la que en ese momento tenía menos tiempo para que no acabara esa persona frustrada y la otra a la vez también frustrada porque parece que iba tirando más del hilo y a la inversa. Es algo que nos llevó un tiempo darnos cuenta, pero cuando lo hicimos creo que fue la mejor decisión. Es decir, hacer el calendario de escritura, adaptarlo a la persona que en ese momento tenía menos disponibilidad. Eso a lo mejor hacía que la otra en ese periodo tuviera bastante tiempo libre, pero bueno, pues mientras tanto pues escribía otras cosas o lo que fuera. Y en el momento que, eso era lo más difícil, pero en el momento que pudimos asumirlo, que era una realidad inevitable, y adaptarlo, nos fue genial. Sí, o sea, estoy de acuerdo con Silvia y más allá de eso es que no creo que hayamos tenido ningún problema. Siempre lo hemos contado, que solo hemos tenido una mini disputa por una cosa y más allá de eso, pues nada, es que no... Siempre lo hemos tenido fácil a la hora de ponernos de acuerdo porque de entrada ya estábamos de acuerdo en muchas cosas. Sobre nuevos proyectos, ahora que estáis hablando de escribir, inevitablemente todos los lectores pensaremos en ¿y qué escribirán a continuación? Habéis dejado muy claro y me gustaría que lo confirmaseis, que esto es una trilogía cerrada. Esto es una trilogía cerrada. Pero, Yo sé que a la gente le va ¿con a qué costar... credibilidad lo decís? ¿Con la misma Yo creo que a la credibilidad gente que le va a lo habías... costar porque hemos sido lo peor, yo lo admito, en estos años hemos sido lo peor. Cuando íbamos a las presentaciones de Seúl al cielo y nos preguntaba la gente, ¿hoy vais a escribir algo más? Siempre les decíamos, bueno, no lo hemos descartado y Luces en el cielo ya estaba escrito. Y cuando íbamos a las presentaciones de Luces en el cielo y lo mismo, ¿vais a escribir algo más? Bueno, pues no lo descartamos y ya llevábamos la mitad de esto ya sobre Seúl escrito. Pero bueno, esta vez sí, 100%. Creemos que ya hemos contado todo lo que queríamos contar sobre los Rex y sobre el resto de los personajes. Y bueno, la historia de los Rex llega hasta aquí y ya no va a haber más. Pero voy a poner un pero por si acaso, por abrir una puerta o dejar una ventanita abierta. Si un personaje se mereciese un spin-off, ¿cuál crees que sería? No va a haber probablemente spin-offs. Pero deja que nos ilusionemos. De todos modos, es cierto que aunque la historia de los Rex aquí ya ha terminado, creemos que sería innecesario añadir algo más tal como ha quedado la historia. No descartamos a medio plazo, y recalco lo de a medio plazo, no a corto plazo, porque nuestro
próximo proyecto juntas, que todavía no estamos trabajando, y eso es verdad que no estamos mintiendo como en las presentaciones, no está ambientado en Corea, pero sí que no descartamos a medio plazo regresar a Corea del Sur, porque nos gusta la cultura, sabemos lo suficiente de ese país para sentirnos cómodas escribiendo sobre ese país, y sabemos que a los lectores les gusta leer sobre ese país, pero no sería sobre los Rex y probablemente tampoco sería sobre el K-pop. Y respecto a tu pregunta, ¿qué personaje de esta trilogía podría llegar a tener un spin-off? A nosotras nos gusta mucho un personaje que sale por primera vez en Estrellas sobre Seúl, aunque ya hace un cameo en Luces en el cielo hacia el final. No, perdón, en De Seúl al cielo hacia el final. Es Jimin, un presentador de televisión que aparece aquí en Estrellas sobre Seúl, que tiene mucha importancia en los capítulos protagonizados por Relay. Y creemos que podría estar chula su historia, sobre todo su historia del pasado, ahí más reciente, cómo llegó a convertirse en presentador de televisión. Estaría bien, pero vamos, no creemos que lo hayamos de escribir por ahora. Por ahora, eso deja desde luego mucha esperanza, ¿no? No, a ver, nunca hay que decir de este agua no beberás, pero... No puedo evitar preguntar, habéis mencionado que tenéis un proyecto así en barbecho, que sería vuestro próximo proyecto conjunto, que no está ambientado en Corea del Sur. ¿Hay algo que podáis contar de este proyecto? Porque yo no sabía nada de esto y supongo que habrá un montón de lectores cuando lo escuchen que se volverán locos. Es que lo que pasa es que ahora nos estamos dando unos meses un poco de encontrarnos a nosotras mismas y sobre todo por lo que hablábamos antes, de que a veces es difícil compaginar el tiempo libre de las dos, de hacer que tengamos el suficiente como para empezar. Además, empezar un proyecto siempre requiere una energía extra que no lo tiene continuar ni escribir una novela, porque te tienes que familiarizar muy bien tanto con el mundo que estás escribiendo como con los personajes. Entonces ahora nos hemos dejado unos meses para intentar tener un poco más de tiempo, poder encajar un poco más nuestras disponibilidades para volver a escribir juntas. Pero sí que tenemos algo bastante planificado, juvenil otra vez, muy basado también en personajes, como era esta trilogía, pero tampoco podemos decir mucho más, es que está casi en pañales. ¿Es realista? ¿Es fantástico? Es que tengo que preguntar. Es que es difícil de clasificar, pero realista no es, o sea, no es contemporáneo en el sentido como puede ser de Seúl al cielo. Es que no podemos decir mucho más, Pablo. Vale. No os pido más, pero ya habéis dado varios titulares. Primero, que tenéis otro proyecto ahí a la vista, que no es realista y que no es contemporáneo. Bueno, en el fondo, bueno... He dicho que no es contemporáneo. Perdón. Matiza. He dicho que no es contemporáneo como de Seúl al cielo. Ahí lo dejo. ¿Quieres desarrollarlo o lo vas a dejar? Nos vas a hacer Silvia, sufrir, ¿tienes ¿no? algo que decir? Bueno, podemos decir que es fantasía contemporánea, pero está muy, muy en pañales. Así que es que estamos en periodo de saber que existe y de esperar el momento adecuado para empezar a escribir sobre ello, pero ya está muy en pañales. Bueno, pues ya tenemos algo con lo que hacernos ilusiones, vuestros lectores, desde luego. Pues muchísimas gracias. Para quien no se haya enterado después de todas estas preguntas, este librito entre paréntesis, Estrellas sobre Seúl, ya está en las librerías, el desenlace de Seúl al cielo, y ha sido un gustazo poder escucharos. A ver si podemos volver a escucharos presencialmente cuando vuelvan las presentaciones. Pues sí, nosotras ojalá. también lo esperamos. Ya que no habéis podido interactuar en persona con vuestros lectores, si queréis decirles algo antes de despedirnos. Pues nada, que... No, Tatiana. Nada, que muchas gracias por habernos acompañado durante todos estos años. Para nosotras es muy importante cada vez que nos escribís por las redes sociales y nos comentáis que os ha gustado el libro, lo identificados que os sentís con los personajes, porque nunca piensas que lo mismo que a ti te hacen sentir otros libros, vas a conseguir hacérselo sentir a otras personas. Así que muchas gracias y esperamos volver a veros pronto. Eso
es, y aquellos que a lo mejor les da un poco de vergüenza escribir en abierto en redes sociales y poner sus impresiones allí, pues en Instagram, en nuestros mensajes directos, los leemos todos, contestamos a todo el mundo, nos podéis escribir ahí si queréis. Y muchísimas gracias por el apoyo durante estos 2 últimos años. Pues nada, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.